estados de conciencia e identificación con los pensamientos de la mente, magia, un poco de todo esto voy a hablar, o magia mental. Cuando caemos en estados bajos de conciencia, a que yo llamo estados bajos de conciencia u oscuros, cuando no podemos ver en el mundo más que nuestro propio dolor, nuestro ego se ha vuelto muy poderoso. Los estados de la mente son la desesperación, la ansiedad extrema, el dolor. Estamos obsesionados con una persona, por ejemplo, mañana, tarde y noche, y soñamos también con la misma persona y tenemos pesadillas. Después nos levantamos por la mañana con el cuerpo agotado y otra vez empezamos, la mente nos arrastra otra vez a pensar. Nos arrastra porque nos identificamos con los pensamientos. O sea, esto es un poco el tema del video este. Cuando uno va evolucionando, va subiendo el nivel de conciencia o el estado de conciencia, se da cuenta que la mente, parte de su funcionamiento es presentar pensamiento, aparecen pensamientos, no identificarse con ese pensamiento. Esos pensamientos que aparecen en la mente en este momento no eres tú, sino es parte de un proceso que uno experimenta. Cuando uno está en los estados bajos de la mente, uno se identifica con todos los pensamientos. Entonces aparecen, no sé, pensamientos de enojo, pensamientos de un recuerdo doloroso del pasado. Entonces uno inmediatamente se identifica con eso, empieza a reaccionar emocionalmente, se despierta coraje, enojo, eso atrae otros pensamientos negativos también. Y todo el tiempo tú estás reaccionando porque tú te sientes identificado. Y es muy difícil salir de esta identificación. Tú crees que tú eres esos pensamientos que están en tu mente. Tú eres el que justamente se está dejando aferrar por esos pensamientos. Tú eres el que te está identificando. Y si te enoja, si te identifica con los pensamientos de dolor, tóxicos, o porque alguien te dejó, tú te empiezas a identificar con la venganza, con las emociones y pensamientos, y empiezas a generar estados de la mente que tienen que ver con la venganza. Tú te has aferrado a eso, estás en un estado de conciencia bajo. A cualquiera le puede pasar, a todos nos ha pasado en la vida. Ahora, ¿cuál es la respuesta? ¿Seguir potenciando esos estados negativos, ese estado de conciencia bajo, o empezar a darse cuenta que identificarse con unos pensamientos y caer bajo el influjo de la venganza y aferrarte y adherirte y creer que tú eres el enojo, que tú eres la historia que te estás contando a ti mismo, que un hombre te dejó y se burló de ti y que tú no vales nada? Si tú te estás contando esta historia tiene que ver con que tú estás adhiriéndote a todos los pensamientos negativos que están surgiendo en este momento. ¿Pero son reales esos pensamientos? No, no son reales. Así es el funcionamiento de la mente humana. La mente todo el tiempo te va, como una emisora de radio o un canal de televisión, va a emitir mensajes. Si tú estás atravesando una crisis porque alguien te dijo no te amo más, lógicamente que los pensamientos de la mente que van a estar en tu mente, con los cuales tú te vas a identificar, van a ser de dolor, van a ser pensamientos de miedo, de sentirte enojado, con coraje. Eso es muy humano. Pero hay que entender que esto nos pasa porque estamos en una vibración muy baja o en un nivel de conciencia bajo, entonces nos identificamos inmediatamente con todo lo que en la mente nos sugiere y creemos que somos eso y nos sentimos mal con nosotros mismos, sentimos que no valemos porque nos estamos identificando con lo más oscuro. Y terminamos, en definitiva, vibrando mal y atraemos más pensamiento negativo, porque todo esto está todo conectado. Ahora, si tú te identificas con estos pensamientos que están en tu mente, creyendo que tú eres esos pensamientos, bueno, esto tiene que ver con un proceso evolutivo que falta hacer.
y que por supuesto a todos nos ha pasado, a todos nos sucede, ¿no? Que a veces nos identificamos con el pensamiento y el pensamiento nos lleva a estados emocionales negativos y no entendemos cómo llegamos ahí. No todo pensamiento que aparece en la mente, en todo caso, es real, o es sabio, o tiene equilibrio, tiene una sabiduría profunda. Muchos de los pensamientos son automáticos, todos los pensamientos, perdón, son automáticos, aparecen. Después tú tomas alguno de esos pensamientos y empiezas a buscar una resonancia, más pensamiento. Ok, no todos son automáticos, pero a ver, que no son cosas fáciles de explicar, porque todo esto lo experimentamos todos, lo hemos experimentado, probablemente lo experimentemos a lo largo de la vida. Entonces, antes de hacer cualquier trabajo de carácter psicológico, mágico, alquímico, con un coach para recuperar la pareja, hay que empezar a trabajar estas cosas. Si usted se da cuenta de esto que digo, si usted no se da cuenta de esto que digo, bueno, habrá que empezar por otro lado, ¿no? Uno empieza por donde puede, de acuerdo a su nivel de vibración, pero si usted puede entender esto, habría que empezar a trabajar por acá, porque usted se está identificando con su pensamiento. Usted está diciendo, estos pensamientos son parte de mí, soy yo estos pensamientos. Se identifica y ahí los alimenta, los hace crecer y van a salir más pensamientos que tengan que ver con esto, ¿no? No estoy diciendo rechazarlos tampoco, pero no apegarse, que es distinto. Por eso las personas viven a veces atrapadas en el enojo con un ex y les cuesta sanar, les cuesta soltar. A todos hemos pasado por eso alguna vez en la vida y quizá volvamos a pasar. Pero eso pasa porque uno se adhiere a todo el pensar. Por supuesto que es normal que suceda así. El problema es cuando uno queda atrapado en estos estados. No es que es parte del proceso, digamos, de sanación, de soltar a una persona, de sanar, de superarla, como dicen algunos, donde uno va a atravesar por momentos incómodos como este, ¿no? Como esto. El problema es cuando uno queda bloqueado y queda estancado en ese nivel básico. Entonces tú de pronto empiezas a pensar que tal persona te envidia y tú te adhieres a ese pensamiento sin analizarlo de manera ecuánime y lo empiezas a aceptar y empiezas a actuar contra esa persona y quizá esa persona no te envidia, no te registra, no piensa en ti y no eres relevante ni trascendente para nada para esa persona, pero sin embargo tú te has construido toda una historia mental. A veces puede resultar útil aferrarse a determinado pensamiento automático, sí, pero hay que tener ecuanimidad y hay que entender en un principio que no hay que aferrarse a los pensamientos creyendo que son la verdad absoluta. Están en tu mente, es parte de un proceso que tú estás experimentando. No hay que aceptarlos inmediatamente, tampoco me parece que haya que rechazarlos, hay que aprender a estar en paz, porque vas a tener en esta vida, tú, yo y todos los seres humanos, un pensar automático, un fluir de información, de historias que te cuenta tu mente, o como si fuera un guión, una voz que te habla en la mente, que nos va a acompañar toda la vida. Y probablemente muchas de las cosas que diga esta voz tienen que ver con la energía del ego. Perdón si no sé explicar esto de mejor manera, ¿no? Parece, voy a intentar luego hacer otro video explicándolo de una forma por ahí más sencilla, más clara. Son palabras espontáneas, perdón si no lo estoy explicando de la manera más adecuada, lo explico como lo siento en este momento. Identificarnos inmediatamente con ese pensar, empezar a sentir emociones y decir yo soy eso, es un error. Porque tú eres mucho más que eso, que el pensamiento tóxico que solamente tú puedes captar en este momento con tu antena, con tu nivel de conciencia bajo. Entonces vas a captar todo lo negativo, te vas a identificar con eso, vas a sentir emociones negativas y no vas a saber qué hacer contigo mismo para estar en paz. ¿Cómo se hace para reducir el poder de esa adherencia, de esa identificación con los pensamientos? Hay que hacer meditaciones, para mí. Creo que es una técnica muy efectiva, es una gran herramienta para darse cuenta que uno es parte de un proceso, que la vida, la experiencia humana es un proceso donde uno experimenta una voz interna
digámosle la voz de la mente, la voz del ego, no sé, hay tanta manera de decirle. Y uno cree en esa voz y esa voz parece hipnótica, uno cree todo lo que escucha en la mente, no duda nada. Y tampoco me parece adecuado rechazar todo, sino entender que es parte de un proceso. Los estados bajos de la mente hacen que tú creas a esa voz, que tú te identifiques con esos pensamientos, que tú construyas tu historia personal en función de la voz interna y que construyas una historia donde todo es una mierda, supongamos, ¿no? ¿Por qué? Porque tal persona que tú amas te abandonó, sin entender que tú eres mucho más que solamente el abandono. Es mucho más profundo el ser humano que eso. Hasta para intentar recuperar a la persona que tú amas, hay que intentar trascender todo esto, hay que intentar sanar en la medida que se pueda todo esto. Por eso las personas me dicen, Rodrigo, de pronto no paro de pensar en mi ex, no lo puedo controlar, me vuelvo loco, me vuelve loca, sueño, tengo pesadillas, me siento horrible, me siento culpable. Se está identificando con la voz de la mente, que te sugiere, como tiene mucha energía de ego, que tú eres culpable o que los demás son culpables, que los demás deberían hacer lo que tú pretendes, que ese es el camino, que el amor es obligar, dominar, que el amor es que la persona que tú amas haga lo que tú quieres, etcétera, etcétera. Esa voz interna no es generalmente una voz evolucionada, es una voz automática que está en la mente de la persona y que tiene un significado evolutivo, ¿no? Eso nos sucede, lo experimentamos como una manera de evolucionar, de darnos cuenta y de ir elevándonos, que bueno, el proceso humano es así, está marcado por eso, por esa voz interna que vamos siguiendo de manera hipnótica, que creemos a todo lo que aparece en nuestra mente, a todos los pensamientos e ideas. O también los solemos rechazar sin pensar las cosas con ecuanimidad. ¿Qué es lo correcto? Entender que es un proceso, que no hay cosas sólidas, que el pensamiento no es algo sólido, o no necesariamente es real, o es ecuánime, o es sabio. Simplemente tú experimentas un fluir de información en tu mente que nadie tiene la culpa, ni tú eres eso, tú lo experimentas el fenómeno. Y eso hace sufrir mucho a la gente porque se identifica. Yo no sé quién podrá captar el sentido de este video. De verdad que no lo sé, si en mi canal, no por ser una enseñanza elevada, ni mucho menos, porque son cosas que son difíciles de explicar. Y fíjense que yo explico cosas todos los días, me cuesta dar una explicación que me deje con cierta satisfacción. Es complicado de explicar y además hay mucha gente en un nivel muy elemental de sufrimiento, con la vibración muy baja, entonces le costaría mucho entender todo esto, pero la forma de empezar a resolver todo esto es haciéndose consciente de esto que estoy explicando yo. Si no, porque las personas quieren resolver todo esto inmediatamente en 5 minutos. No se va a resolver en 5 minutos, es un proceso evolutivo. Pero para darse cuenta usted tiene que, el primer paso es observar esto que le digo yo. Si no, puede seguir actuando como un zombie donde usted se identifica con todos los pensamientos de su mente. Su mente va a controlarlo a usted con los pensamientos que van surgiendo todo el tiempo. Y bueno, seguiremos experimentando este nivel hasta que podamos juntar el nivel de vibración, de conciencia necesaria para decirse a uno mismo, bueno, yo no soy eso, simplemente soy parte de un proceso, lo estoy experimentando, no me gusta, me disgusta, porque los pensamientos que aparecen en mi mente son desagradables, etcétera, etcétera. O alguno dirá, todo lo que me sucede está en sintonía con los pensamientos, entonces soy feliz. Y la felicidad o la amargura o la tristeza, el cielo o el infierno, van a ser muy caprichosos, no van a ser verdades profundas, van a depender de circunstancias externas, no van a depender de tu esencia, de quién realmente tú eres. Tú no eres la voz que aparece en la mente. Entonces espero que se entienda esto, que ayude a alguien.